tardes. Estamos en el espacio Diseñando tu Interior. Justamente el mes del mentoring, octubre, y tuve la sorpresa de que aceptara Jessica Zárate compartir con nosotros este espacio, a la que le agradezco por supuesto su tiempo, porque para mí todo es muy valioso. Somos un espacio muy chiquitito, muy humilde, pero la idea es brindar herramientas para el que no las tiene o no termina de entender determinados temas. Ella es coach y es mentora, y el tema que se eligió para hoy es justamente mentoring, un camino para salir de ese lugar que ya no quiero habitar. Entonces, bienvenida, gracias por estar con nosotros, y a ver si nos contás un poquito qué es esto, y después seguramente van a surgir preguntas. Gracias Silvia por invitarme, gracias a quienes, bueno, van a estar aquí acompañándonos y también a quienes van a ver el video posteriormente. Y más allá de la humildad del espacio, es un espacio como de mucha calidez, como te digo siempre. He visto las charlas, a veces pasa que uno no se puede conectar en el momento por los tiempos en los que vivimos, pero siempre es muy importante compartir. Así que muchas gracias, Silvia. Bueno, creo que es como una gran pregunta que siempre anda dando vueltas en qué es el mentoring, qué es el coaching. Ambas, nosotras compartimos el placer de estas dos profesiones y como otras formas de acompañar. Eh, la gran diferencia que existe entre una y la otra, ¿sí? Entre el coaching y el mentoring, es la metodología, ¿sí? La forma de abordaje que tiene cada una de estas dos formas de acompañar. El coaching, digamos, no voy a dar, digamos, definiciones de diccionario, ICF, pero digamos, el coaching, la persona está buscando llegar de A a B, siempre digo yo, está en A y quiere llegar a B, y a través de ese acompañamiento que hace el coach, digamos, desde el costado, al lado, caminando, acompañando a la persona y que después tiene un plan de acción, seguramente es donde el trabajo que tenemos como coaches de preguntas, de acompañamientos, pero es absolutamente no directivo, ¿sí? ¿Qué quiere decir que es no directivo? Es que la persona está caminando en su baldosa, en su camino, y el coach camina acompañando. Bueno, el mentor o la mentora también acompaña, pero sí la metodología, la forma de acompañamiento es más directivo, digamos desde el método en sí mismo. ¿Por qué? Porque sí va a meterse en la baldosa de la persona, sí puede aconsejar, sí puede desde su experiencia personal, desde su historia, desde sus conocimientos previos, poder acompañar a la persona, ya sí, no solamente caminando al lado, sino que muchas veces es trabajando en equipo, trabajando junto a la persona. Entonces, la gran diferencia entre estas dos formas de acompañar es la metodología, el método operativo. O sea, el coach camina al lado, ¿sí? De la persona, siempre hay una búsqueda de encontrar un resultado, un aprendizaje, encontrar eso que estoy buscando, ¿sí? Es de esto que hablábamos de llegar de A a B. El mentor, la diferencia que tiene, que no necesariamente tiene que ser un coach, o sea, no necesariamente tenés que tener de aprendizaje el coach, hay diferentes tipos de mentores en desarrollo humano, mentores de duelo, mentores de negocios, mentores, porque en definitiva la, lo que da ese título, ¿sí? Es el método más el aprendizaje que tiene previo la persona. En mi caso, por ejemplo, yo soy coach ontológico, me certifiqué en la Escuela Argentina de PNL y Coaching, y además me certifiqué como mentora a través de Bienfénix en la Red Global de Mentores, y elegí ser mentora en estrategias comerciales. ¿Por qué? Porque mi mayor experiencia, mi mayor saber es en ventas. Trabajé toda la vida en ventas. ¿Podría haber sido mentora en otra disciplina? Por supuesto que sí. Yo a veces pongo este ejemplo, que mi primer mentora fue mi mamá, porque justamente desde el aprendizaje de la mamá, ¿sí? Hacia la hija, aprendí muchas cosas con ella. Quizás mi mamá no sabía que era mi mentora, pero yo después con el tiempo entendí
que esa forma de transferir conocimiento, que no es solamente te digo qué hacer, sino que busco que la persona, adaptar esas enseñanzas para que la persona aprenda, y yo lo viví con mi primer mentora, que es con mi mamá, pero por eso digo que es lo más parecido, por ejemplo, al eh, discípulo maestro, ¿sí? Que busca a través del ejemplo, a través del acompañamiento, que la otra persona logre esos resultados que quiere lograr. Es muy diferente que quizás, Rocío antes nos mencionaba fuera de cámara, cuando yo estoy facilitando conocimiento o en la docencia, muchos docentes son docentes mentores, muchos no, porque en realidad tiene que ver mucho de cómo hago la transferencia de información y de conocimiento. Una cosa es que yo busque transferir esa información, transferir ese conocimiento que tienen que aprender, por ejemplo, los alumnos en clase, y el mentor docente, ¿sí? Cuando es un mentor, cuando es un docente mentor, digamos, lo que hace además es que buscar que ese aprendizaje ocurra, ¿sí? O sea, que realmente la persona se lleve ese aprendizaje y que esa persona lo pueda llevar a su vida, ¿sí? Es como que adaptas ese conocimiento que sí o sí tiene que aprender, por ejemplo, en una institución, y el mentor lo que hace es que lo pueda llevar adelante en su vida, tanto laboral como personal, por ejemplo. ¿Sí? Es una forma de transferencia de conocimiento directiva, donde se busca que los ejercicios, las prácticas, los ejemplos, las recomendaciones, los consejos lleven a que la persona pueda estar logrando eso que quiere lograr para su vida. Es como que lo adaptás a la vida personal. Esa es como la gran diferencia entre coaching, mentoring y por qué es tan rico, ¿no? Y por qué se escucha tanto hablar hoy en día de mentoring, tanto en lo personal, en lo humano, como en las organizaciones, como también en la docencia. También en la docencia se está viendo mucho la necesidad. Yo participo de un programa que se llama Empujar, donde acompañamos a adolescentes en su búsqueda laboral, porque a través del mentoring no es que solamente vos ayudás a los chicos, por ejemplo, que encuentren trabajo, sino que lo que buscas es, desde tu propio conocimiento, trasladarles procesos, ¿sí? Cómo encontrar trabajo con estos pasos, yo haría tal o cual cosa, le podés presentar a una consultora, o sea, lo que no se puede hacer en coaching, que es, como decimos, meter mapa o aconsejar, en mentoring sí, completamente, con el objetivo de que la persona logre esos resultados o que quiere lograr. Siempre, por supuesto, en ambos métodos, en ambas disciplinas, el trabajo lo hace la persona, por supuesto, o las organizaciones. Pero el método operativo es la gran diferencia. Buenas tardes, Diego. Buenas tardes, Mabel, que se sumaron. Hola, buenas tardes. Estás muteada, sí. No, estás muteada. ¿Pudiste? Yo te escucho, no se te escucha así, porque estás muteada. Yo si querés sigo hablando, viste que yo no tengo problema, pero estás muteada. Perdón, no me había dado cuenta porque yo... No hay Bueno, problema. bueno, bienvenidos. No los pudimos saludar, justo estaba hablando Jessica, pero está abierta para cualquier pregunta que a medida que ella vaya hablando surja. Justamente antes de empezar a grabar habíamos dicho que la pregunta del millón es ¿qué diferencia hay entre un coach y un mentor? Generalmente pensamos que van de la manito, por ahí están relacionadas, pero sí hay diferencias. De hecho, creo que cuando empezamos a estudiar, o cuando yo empecé a estudiar, lo primero que pregunté, o mi primera pregunta fue entonces, ¿qué diferencia hay entre un coach y un mentor? Porque se me presentaron muchísimas dudas. Y bueno, a veces hoy todavía tengo algunas, pero a medida que voy avanzando voy entendiendo un poquito más y bueno, trato de... es un mundo apasionante, maravilloso, porque es un acompañamiento
es un sentir, si bien en el caso de Jessica está más en la parte de organizaciones, no sé si comercial, educativas. Bueno, a mí me interesa más la parte de salud, ¿no? De un acompañamiento para la salud. Supongo que cada uno de ustedes tiene o apuntan a algo diferente. Yo lo conozco a Diego y sé que él apunta a la parte de deporte, ¿sí? Un coach deportivo, ¿sí? Creo que es así. Y bueno, no conozco el caso de Mabel o bueno, Rocío estuvimos hablando un poquito y lo quiere llevar también a la parte de docencia. Así que si ustedes quieren manifestar o hacer alguna pregunta con respecto al tema personal de cada uno, aprovechemos a Jessica. No hay problema, o me escriben. Yo quiero decir algo con respecto a lo que dijiste, Silvia, así si quieren hacer una pregunta o después nos preguntan por privado, que muchas veces se mezclan, por supuesto, las disciplinas porque no son disciplinas estancas, no es que uno puede ser o psicólogo o terapeuta, hay mucho bioterapeuta o docente, como contaba Rocío, o puede ser que también sea psicólogo, coach o facilitador. Las herramientas a veces pueden ser similares, porque por ejemplo en coaching conocemos lo que se llaman las preguntas poderosas, que son las preguntas que hacen a la reflexión. En mentoring a veces como herramientas también se usa la misma herramienta. Quizás la metodología es que eh, yo lo que voy a estar haciendo es acompañando de manera diferente. A mí me han preguntado, por ejemplo, y tampoco necesariamente tenés que, para ser mentor, tenés que certificarte como mentor. Si hay muchos mentores que son mentores autoproclamados o que son mentores que ni siquiera saben que son mentores porque están buscando acompañar y ayudar a las personas a través de su experiencia. Eso es un mentor, por eso ponía el ejemplo del discípulo maestro. No sé, hay grandes ejemplos como que Steve Jobs fue el mentor de Mark Zuckerberg. O sea, no es que se estudiaron para ser mentores, sino que por la forma de acompañar, con el ejemplo, cómo le transfirieron su conocimiento y esos pasos, es que podemos decir que fue su mentor, ¿sí? Y porque a veces se confunden porque quizás la herramienta es la misma, pero no la forma, no el método. A veces también en lo organizacional, a veces con la otra forma de acompañar que se confunde es con la asesoría. ¿Por qué? Porque a mí me pueden contratar de una empresa, por ejemplo, para hacer una asesoría de negocios o hacer una asesoría organizacional, por ejemplo. ¿Y cómo voy a diferenciar si yo estoy siendo asesora, si tengo puesto el sombrero de la asesora o tengo puesto el sombrero de la mentora? Porque como asesoría yo voy a estar respondiendo a preguntas desde mi conocimiento. El resultado final va a estar a cargo de la organización, del equipo, de la empresa. Si ellos toman esa asesoría que yo doy o si toman esos conocimientos que yo les transferí, y eso tiene un fee, eso tiene un pago, por ejemplo, en ese caso. Pero como mentor, y ahí viene el pero, digamos, pero como mentora, ¿sí? De una organización, yo no solamente voy a buscar armar sobre el tema que me están pidiendo, por ejemplo, si fuera una mentoría de organización de equipos, por ejemplo, no solamente voy a dar mi asesoramiento, sino que voy a armar un proceso de tal manera que las personas que participen de ese proceso de mentoría se lleven un aprendizaje. Voy a armar un proceso donde yo voy a acompañar para que ese equipo, o si es una sola persona, esa persona pueda lograr ese objetivo. Muchas veces los procesos de mentoría, por ejemplo, que yo llevo adelante, no son de un solo día, sino que llevan un diagnóstico y luego llevan un proceso. Y lo que busco es ir adaptándolo. Es más, por ejemplo, puede ser que un día de mentoría conmigo sea irnos a caminar sin hablar directamente, porque lo que considero que la persona necesita es eso. O un día de mentoría comercial puede ser que yo vaya a trabajar con los archivos de esa empresa para entender qué es lo que está pasando y darle desde mi know-how, o sea, desde mi conocimiento, cómo pueden llegar a, no sé, aumentar la facturación. Y ahí estoy siendo mentora, ¿sí? A esto que a veces no entendemos cómo me saco un sombrero y me pongo el otro. Por supuesto que yo soy una sola persona, pero siempre está bueno desde mi punto de vista, explicarles cuando yo estoy llevando adelante un proceso de mentoring o, en mi caso, un proceso de coaching, porque el coaching tiene otro método que es muy rico en sí mismo, pero yo le tengo que explicar a la persona que no, o sea, que estoy siendo coach,
que le voy a hacer preguntas, hacemos la famosa explicación de qué es el coaching y el acuerdo que tengo con la persona, porque no voy a estar dándole absolutamente ningún tipo de consejos. Y yo lo suelo explicar en mi caso, que yo tengo los dos sombreros. ¿Por qué? Porque si no, de repente la persona piensa, ay, ¿qué pasa que hoy Jessie no me da ningún consejo, no me dice nada? Porque como coach aclaro que ese es el proceso de coaching y que estoy llevando adelante un proceso de coaching. Habitualmente yo suelo separarlo, ¿no? Cuando en una organización me contratan para ser coach y también para hacer mentorías, suelo, más que nada para lograr que la persona pueda diferenciar los espacios, o lo suelo diferenciar en días si es virtual, o lo suelo diferenciar en espacios si es presencial. Más que nada porque como yo soy la misma persona, si estoy haciendo el coaching con un CEO de una empresa, por ejemplo, después quizás ese mismo CEO participa en los procesos de mentoring con los vendedores que yo estoy mentoreando, ¿no? Entonces lo diferencio en días para que quede bien marcado cuándo es coaching y cuándo es mentoring, porque en mi caso personal estoy haciendo las dos cosas. No quiere decir que no utilice herramientas de ambas disciplinas en todos los procesos que llevo adelante, sí, porque soy la misma persona, pero a los fines del trabajo de las organizaciones o de las personas que acompaño, sí está bueno contarle qué es lo que vamos a estar haciendo juntos, eh, para que sepan qué es lo que se apunta como pasos, ¿no? Eso es un poco la gran diferencia. Y quizás sí, así podemos después abrir espacio a preguntas, que era el tema que elegimos juntas, contarles por qué elegimos este tema y por qué es tan importante, y que tiene que ver un poco con lo que Ron nos dijo antes de que prendamos la grabación, la cámara. ¿Por qué es tan importante el mentoring para salir de ese lugar en el que ya no quiero estar? Esa frase para mí es como fundamental para mi trabajo, se las comparto, porque eso fue lo que me pasó a mí. No solo cuando yo estoy llevando adelante procesos de mentoring hacia otras personas, hacia otras organizaciones. A la primera persona que transformó, además de, por supuesto, cuando estudié coaching, pero el mentoring en sí mismo, porque el mentoring requiere un trabajo muy, pero muy profundo de autoanálisis, de fortalezas, de debilidades, de las oportunidades, de mi historia personal, de lo que me pasó. Y esto ahí me va a emocionar, Sil, porque con vos ya hemos tenido una charla de esto, de qué me pasó. Quizás yo elegí ser mentora en estrategias comerciales, pero podría ser haber elegido ser mentora mamá, o hay personas que eligen ser mentores de duelo. ¿Por qué? Porque aquello que a mí me pasó y yo logré transitarlo, y lo puedo después desarmar en pasos. Yo salí de esta situación haciendo estos pasos. Hay muchas mentoras que son mentores de mujeres, mentores de violencia familiar. ¿Por qué? Porque logré saber cuáles son los pasos que yo di para salir de una situación. Entonces, primero eso yo lo tuve que entender conmigo mismo. Yo tuve que entender qué fue lo que logré, cómo logré salir de ese lugar, y después eso que termina siendo, yo siempre digo, es que termina siendo como un globo, que se infla y yo sé todas mis herramientas, sé lo que hice. Y después eso se vuelve chiquitito. ¿Por qué? Porque lo pongo como si fuera un regalo al servicio de las otras personas. Ahí es donde yo me apago y digo, esto que me pasó a mí, yo logré transitarlo, lo puedo transformar en un proceso de mentoring, y voy a poder acompañar a personas o organizaciones desde ese saber hacer, desde esa historia, que no necesariamente tiene que ser solo profesional, también puede ser algo personal, en lo que yo decida acompañar, como les decía, un ejemplo, no sé, de violencia familiar, violencia de género, de duelo, decida acompañar a otras personas siendo mentora o siendo mentor a través de ese proceso. ¿Y cómo me permite a mí salir de ese lugar? Porque cuando uno pone la mirada hacia afuera para poder ayudar, apoyar a otras personas, te permite salir desde ese lugar. Tenemos un psicólogo en sala, así que seguro que me va a ayudar más con eso, que yo no lo soy, pero lo digo desde el aprendizaje, en el sentido de que cuando vos dejás de mirar solo lo que te está pasando para poder compartirlo y ayudar a más personas, te permite salir de ese lugar en donde no querés estar. Y ese trabajo de autoconocimiento muchas veces te hace cambiar de trabajo, cambiar de lugar, te das cuenta, y lo he vivenciado, por eso se los comparto. Una de las personas que egresó hace poquito de la formación de mentoring no tenía trabajo, por ejemplo, no tenía, se había quedado sin trabajo,
Y después de pasar la formación no reconocía mucho en qué podía ser mentora de otras personas. Y reconoció en su currículum que había estado muchos años trabajando en hotelería. Y empezó a ser mentora de procesos. Y hoy les puedo decir que tiene su consultora de mentorías en procesos porque entendió que sabe cómo armar procesos. Y lo puede hacer porque es su sabiduría. Eso no se discute. Lo que nosotros sabemos de sabiduría y de conocimiento y nuestra experiencia no es algo que sea discutible, porque lo logra hacer. Y a través de ese análisis que hizo, de desarmar su FODA, entendió que eso es lo que le salía natural y en lo que quería acompañar. Entonces, eso es lo que está haciendo hoy en día con pymes, por ejemplo, y lo pudo vislumbrar después de hacer todo este análisis. Por eso es este tema que elegimos con Silvia para compartirles de cómo el mentoring me acompaña a salir de estos lugares en los que no quiero estar, tanto personales como laborales. Porque primero hago ese autoconocimiento, ese mapa enorme que tiene que ser muy grande, porque a veces no dimensionamos todo lo que sabemos, todo lo que tenemos para compartir. Pensamos que solamente son nuestros títulos profesionales y es los que tenemos. Y la realidad es que no, nuestra experiencia es muy rica en todo lo que hicimos y en todo lo que aprendimos. Se transforma en algo tan enorme que después puedo ir eligiendo, bueno, voy a hacer mentoring en esto, voy a hacer mentoring, acompañar estas organizaciones, se puede, digamos, ese formato es lo que te da el mentoring para que no sea solo un consejo, ¿sí? Porque si no yo puedo aconsejar a un montón de gente y termina siendo solo un consejo. Pero cuando yo lo traslado a procesos, que pueden ser diferentes formas de llegar al mismo lugar, puede haber dos mentores, voy a utilizar mi ejemplo, dos mentores en estrategias comerciales que le hacen aumentar las ventas a una empresa de dos maneras diferentes. Una va a ser la manera Jessica, con mi proceso de mentoring, y quizás otra va a ser la manera de otra persona u otro mentor o mentora. Pero yo lo estoy haciendo desde mi conocimiento, desde mi experiencia y desde mi saber hacer. De esa manera es como lo puedo compartir. Y les aseguro, desde mi conocimiento y desde mi experiencia, que se expande. Es absolutamente expansivo. Y como yo para poder acompañar a cualquier persona, elijo a Mabel, que la estoy viendo acá en pantalla, yo para poder acompañar a Mabel cuando ella me trae un tema, tengo que armar esos procesos, tengo que buscar en mi caja de herramientas enorme, decir, a Mabel la voy a acompañar con esto, la próxima sesión voy a hacer esto. Entonces, me lleva a un trabajo que te hace salir quizás de esas situaciones en las que te encontrás, que te debilitan, que no te gustan y que te hacen a veces creer que no podés, ¿no? Que no puedo hacer más, no puedo dar más. Y sí, tenemos mucho para compartir. La verdad que sí, muy buena tu explicación. Yo no me había cerrado el micrófono porque la verdad que me agarró, disculpen, un exceso de tos. Hace unos días que tengo mucha tos y bueno, me pongo a hablar un poquito y empiezo. Este, Me parece extraordinario, un camino muy lindo para recorrer, y sobre todo para acompañar, porque cuando uno vivió su propia experiencia y se despierta este tema de la mentoría, entiende que puede transmitir realmente su propio conocimiento en un montón de gente. Es decir, antes, o sea, la mentoría, como hemos visto, viene desde muchísimo tiempo atrás, pero hoy se maneja de otra manera, hoy se lleva a otros lugares, empresas, educación, salud, bueno, lo manejamos de otra manera. Y es maravilloso poder hacer el acompañamiento porque hemos vivido la experiencia. Este, Generalmente surge primero de una experiencia personal y después derivamos a poder transmitirla al otro, y justamente va con el título de salir del lugar ese que no quiero habitar. Sí. Entonces es extraordinario porque una ayuda, un acompañamiento para poder salir de ese camino. Pero no sé si alguien... Ah, bueno, sí. No, me hiciste pensar en algo que me parece importante también, ¿sí? ¿Por qué el título, ¿no? Este tan importante es, y no tiene que ver con la edad tampoco, porque muchas veces, tanto para la gente joven, pueden llegar a pensar que no saben o que no tienen experiencia cuando buscan trabajo o que se encuentran quizás
ignorados o desmotivados porque no encuentran ese lugar a través de el mentoring para ellos mismos, ¿no? En ese caso, entender que no tiene que ver con tu corta edad, que tengas más o menos experiencia. Seguramente que hay muchas cosas que sí saben hacer. Un ejemplo que recuerdo es cuando a veces tengo sesiones o de coaching o de mentoring, me dicen, no, yo no sé hacer nada, yo solo juego a la Play. Eso ya es un montón, porque yo no sé jugar de hecho, pero eso ya es un montón, porque hay procesos, y yo lo que les digo a los chicos en ese sentido es, hay procesos que llevas adelante para poder jugar, y de hecho hay carreras que se dedican a eso, o el gaming se utiliza hoy mucho en las empresas y en recursos humanos. Entonces, ante él no sé hacer nada más que solo jugar a la Play, ya ahí tenés un proceso en sí mismo que pueden entender que pueden enseñar a otras personas o quizás encuentran su carrera universitaria o terciaria porque se dan cuenta de que existe una carrera que tiene que ver con ese saber que ya tienen. Y para las personas quizás, para el otro lado, digamos, personas que son mayores, donde te empezás a sentir que quizás tenés mucha experiencia, pero que tu conocimiento ya no sirve o quedó obsoleto, que no te entienden, es lo mismo, es todo ese bagaje, transformarlo en información rica para compartir. Para mí, soy una apasionada, Sil, vos lo sabés, a mí me Sí. encanta porque realmente lo veo cómo transforma la mirada, cómo transforma a las personas, cómo quizás, nombrando esto que nos decía Ron, es la educación, quizás pueden ser mentores entre ellos, porque así se dan cuenta, te hace salir del no sé, en buscar qué sí sabes para poder compartirlo y se empieza a hacer una riqueza enorme de compartires, de saberes, y te hace salir de esas situaciones que decís no puedo, no sé, o ya no sirve lo que estoy haciendo, y es más todo lo contrario. Yo recomiendo enormemente que sean mentores de alguien, más allá de que estudien o no mentoring, sean mentores de alguien porque es maravilloso y búsquense un mentor. Siempre tener un mentor cerca es algo muy lindo también, porque es, sin darnos cuenta a veces los tenemos, pero si no han probado eso de tener un mentor, es un acompañamiento completamente distinto, porque te acompaña, te escucha, te da su información, bueno, como les decía, es como el Buda y el discípulo, es algo muy enriquecedor. Genial, la verdad que sí, muy, muy claro, pero bueno, quisiera ver si todos lo entendimos bien o si surge alguna pregunta, porque el tema es muy amplio. Siempre lo resumimos en unos 40 minutos, más o menos, como para dar una idea, seguir brindando herramientas. Pero quedó todo muy claro o quedan dudas o alguien quiere hacer alguna pregunta, sería el momento ideal, ¿no? Hola, buenas tardes. ¿Cómo Buenas están? tardes. Hola, Mabel. Bueno, yo soy Mabel, soy de Chivilcoy y, y bueno, me pareció la verdad clarísimo lo que ha expuesto Jessica, porque bueno, todos, o sea, particularmente tenía exactamente esa duda, ¿no? ¿Qué es ser mentoring? ¿Qué es ser mentor? ¿No? Y a veces, como ella dijo, uno dice, o sea, tengo claro, yo trabajo en salud desde hace más de 20 años. Soy encargada de una obra social y pensaba mientras ella hablaba, ¿no? Sí, la verdad que yo tengo un montón de experiencia, ¿no? En cuanto a la salud, pero tampoco pensé de que yo podría acompañar particularmente en algo, ¿no? A alguien. O sea, cuando uno piensa en un mentor, o particularmente antes de que Jessica lo explicara, o sea, pensás en un mentor en una forma global, entonces es como que no lo podés armar, ¿no? Decís, ¿cómo puedo hacerlo? Yo quiero ayudar, quiero acompañar, quiero, pero ¿cómo lo armo? ¿Cómo lo hago? ¿Entendés? Eso es lo que me pasaba particularmente y me quedó muy, muy claro con tu explicación. La verdad Me que alegro, muy, muy me claro. alegro mucho. Sí. Gracias, Mabel, me alegro mucho. Genial. No, por favor. No sé si Diego, querés hacer alguna pregunta, tenías algunas dudas. No, no, me quedó, agradezco a Jessica, muy buena la explicación. Y
o sea, yo veo que se diferencia del coaching, ¿sí? La mentoría, dado que, por lo que interpreté, hay un cambio ahí de cartografía cruzada, ¿no? De a través de tu mapa, ¿sí? ¿Qué puedo despertar en el otro, ¿no? Que eso desde el coaching no lo No se puede. utilizamos, no se puede utilizar y está muy bueno. Se ve un poquito en lo que es el coaching life de vida, pero no en el coaching o en el ontológico, pero no, está muy bueno. Sí, sí, está muy bueno. Gracias, Y Diego. Rocío, no sé si querés hacer alguna pregunta. Habíamos estado hablando un ratito antes, Sí, yo pero bueno, aproveché los minutos previos, pero bueno, está muy bueno que para poder pasar por ese proceso, ¿no? De identificar qué es lo que mejor va con nosotros, ¿no? Si el rol de coach o el rol de mentor, que primero, súper importante, hacer toda la autorreflexión y que es súper poderoso que hagamos ese análisis FODA, el de nuestras fortalezas y debilidades y poder transformar esas debilidades en fortalezas para poder brindarte a otro, es súper importante. Y también es un proceso de crecimiento, como contaba Jessie de su historia, ¿no? Creo que pasa de transformar nuestra debilidad, potenciarnos, y creo que se cierra cuando te das cuenta que eso lo podés compartir con otros. Así genial. es, así es, Ro. Yo voy a hacer un pequeño comentario. Bueno, Jessica creo que ya lo escuchó, pero yo hace 2 años atrás tuve un problema muy serio de salud, donde tenía muchos miedos y tenía que afrontar operaciones, cirugías. Y justamente mis miedos era ese, el entrar a un quirófano, dado que había ya entrado muchas veces. Explicarles por qué había entrado muchas veces no tiene sentido, ni lo vamos a preguntar. Era para qué, ¿no? ¿Para qué esto? ¿Para qué tengo que hacer esto? ¿Para qué tengo que pasar por esto? Y la verdad que fue un proceso largo, fueron muchos ingresos, aún por miedo, y de repente sentí que toqué fondo, que no quería saber más nada. Y ahí cuando estaba ya en el fondo dije, no, bueno, a ver, ¿me quedo acá o resurjo, o levanto? Y esa fue mi transformación. Esa fue mi transformación, llamémosle universo, llamémosle un ser supremo. Alguien puso la mano sobre mi cabeza, sobre mí, y cambió mi vida. Yo no sé, fue una transformación total, una experiencia de vida extraordinaria. Hasta los médicos se quejaban de cómo yo me resistía a entrar a un quirófano donde para salvar mi vida yo tenía que entrar a ese quirófano, y desde ese día en adelante, no digo que no tenía el temor lógico que puede tener cualquier persona cuando entra a un quirófano, pero así trabajándolo, entendiéndolo, haciendo el proceso, empecé a entrar con el temor que puede tener cualquier persona. Y desde ese día me prometí dedicarme a llevarle ese proceso que yo había vivido, esa experiencia al otro. Hoy trabajo muchas veces en el ingreso de un quirófano con gente que tiene no el miedo normal, sino el ataque de pánico. Entonces le transmito, lo acompaño, trato de ser lo más empática posible. Empezamos un tiempito antes a conversar el tema, a que esa persona pueda estar un poquito más tranquila, más aliviada. Por eso son diferentes experiencias, diferentes funciones, diferentes áreas, pero no deja de ser caminos maravillosos. Yo te escuchaba a Mabel, en el lugar que está, en tu trabajo, debes haber visto infinidades de cosas, no solamente miedo a quirófano, sino bueno, un montón de problemas.
Por supuesto que lo mío no es solamente quirófano. Digo esto por una experiencia personal que fue muy fuerte y creo que es la que me hizo reaccionar. Entonces, de mi amor propio al amor al otro. Ese fue el proceso. Así es, ¿cómo lo pudiste resumir, Silvia? Maravilloso. Es de mi amor a mí, engrandecerlo y potenciarlo, como decía Ro, a poder compartirlo. ¿Sí? Y quizás a veces es solo pasar por la experiencia de hacerlo con una persona y es súper enriquecedor, súper. Bueno, no sé si queda alguna pregunta. Si no, bueno, agradecer justo el mes, como dije al principio, el mes del mentoring. Inclusive la semana que viene hay un congreso donde vos vas a exponer. Sí, Espero el poder martes. estar a tu lado, espero poder Gracias. estar a tu lado porque me gusta mucho acompañarte y por todo lo que brindás. Y creo que uno de esos días, si no me equivoco, es el día del mentor. Aparte de ser el mes del mentoring, creo que el 27 es el día del 27. mentor. Sí. Así que desearles lo mejor, agradecerte por este tiempo que brindaste. Lo mío es un rinconcito, pero siempre tratando de brindar herramientas con mucho cariño, con mucha empatía. Y bueno, no aflojar, esto queda grabado y lo puede ver las personas que a lo mejor no pudieron estar o que después prefieren verlo por YouTube. Así que gracias a los que están, gracias a Jessica que brindaste ese tiempo y gracias a los que lo puedan ver. Una consulta, orgullos. perdón, no, quería saber cómo podemos quedar en contacto con ustedes, o entre nosotros, ¿no? Si hay algún mail o algo así que uno pueda contactarse con ustedes. Si es por la formación, si querés yo escribo en el chat, Sil, a ver, espera, y el de Silvia también. Espera, el mío. Bien. Perfecto, lo escribimos, sí, así Acá ustedes les lo pueden dejo ver. mi Instagram y el de, Bienfénix, que es la consultora que da las formaciones, @Bienfénix, y el teléfono es 11-3, bueno, Rocío lo tiene, y Diego también, 6233. Bien. Estoy dejando el mío. Perfecto. La semana que viene hay un congreso de mentoring que es el 25, 26 y 27 y la formación de mentoring empieza el 11 de noviembre. Arrancó un grupo ahora en octubre y el 11, esta semana que viene no hay clases justamente por el congreso y el 1 de noviembre arranca una nueva formación, el módulo 2, y después son 7 semanas en total, 2 clases 2 veces por semana, pero bueno, cualquier cosa consultan, ahí yo les dejé todos los datos para que les pase más información. Bueno, buenísimo. Perfecto. Muchas gracias. También dejé mi mail por cualquier cosita, cualquier duda que tengan, así yo le puedo trasladar las dudas a Jessica o a cualquier persona del grupo Bienfénix. Así que bueno, gracias a todos, muy amable. Que tengan un hermoso viernes. Gracias por estar de este lado. No, Y a los que lo van a ver. a todos. Gracias. Chao, chao. Gracias, Muchísimas buen fin de. gracias. Gracias. Igualmente, chao.